bienvenidos a más un estudio de la palabra de Dios. El título de hoy es ¿Cómo escoger las amistades? Uno de los mayores secretos en la vida es saber elegir las amistades, porque las amistades pueden destruir o bendecir nuestras vidas. Vamos a abrir la Biblia en la primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. No erréis, no se dejen engañar. Las malas conversaciones, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías producen malos resultados. Muchas personas sufren problemas en la vida porque andan con malas amistades. No es necesario ser creyente para saber esta gran verdad. En el Salmo 1, versículo 1, dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El consejo de los impíos y la rueda de los burladores solamente trae problemas y es peligroso. Eso es como si fuera una luz roja, porque produce malos resultados cuando hay compañía con esa gente. Por eso, ¿cuáles son los resultados de esas malas compañías? Miseria, pobreza, separación de Dios, ira de Dios, vergüenza de los padres, negación de Cristo y corrupción. Como está escrito en el primer libro de Reyes, en capítulo 11, versículos 9 y 10. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él, lo que le mandó Jehová, no se lo guardó. Salomón, como nosotros sabemos, fue considerado el hombre más sabio de este mundo, y era un hombre de Dios. Y a pesar de eso, Salomón se apartó de Dios, porque con la comunión que él tuvo con tantas mujeres que se casó, las mujeres lo hicieron separar de Dios con todos esos dioses que ellas tenían de esos pueblos paganos. Y eso es lo que pasa cuando uno no hace caso a la voz de Dios. Lo mismo son los padres como nosotros, que mandamos a los hijos que se guarden de las malas compañías, que se guarden de los compañeros que andan en cosas indebidas, compañeros que hablan palabras indecorosas. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros deberemos tener tanto cuidado? Es que las amistades echan un olor, a pesar de nosotros no ver ese olor. Es así como cuando uno entra en una cocina que están cocinando pescado. Si uno pasa rápidamente por esa cocina, no se queda nada del olor pegado a la ropa. Pero si uno se queda en esa cocina un largo tiempo, cuando uno salga de esa cocina, tiene la ropa, tiene la piel, tiene el cabello, todo con el puro olor del pescado. Igual sucede con las amistades, con quien andamos o con quien caminamos. Ellas echan un olor. Todo aquello que ellas hacen o hablan vendrá a tener influencia en nuestras vidas. Mientras más tiempo estamos con esas ciertas personas, más nosotros quedamos parecidos con ellas y haciendo las mismas cosas que ellas hacen. Eso le pasó también a Salomón. Estuvo tan embebido con esas personas que quedó perdiéndose y no más se olvidó y se acordó de la palabra de Dios. Es muy importante uno saber escoger las amistades. Las buenas compañías siempre producen buenos resultados. En el Salmo 1, versículo 3, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuáles son los resultados de buenas compañías? Buen testimonio,
buena conducta, temor a Dios, Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo, tener buena fe, pureza en el corazón. Esas son los buenos resultados de las compañías buenas que uno debe acompañar. En el Salmo 119, 63 dice: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Por eso, las amistades buenas siempre producen en nuestra vida el temor a Dios. También tenemos el problema de las malas influencias de ciertas personas que cruzan por nuestras vidas. En Mateo capítulo 13, del versículo 37 al 43, aquí Jesús está dando la explicación de la parábola de la cizaña y del trigo. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga e entienda. Jesús dice aquí en la palabra que Él mandará a sus ángeles a cosechar de su reino, de su iglesia que Él ha fundado aquí en la tierra, de todo lo que le causa en su iglesia tropiezos, escándalos y de los que cometen iniquidad. Nosotros no deberemos tener intimidad con personas que se dicen llamar hermanos, pero que son libertinos, son fornicarios, son inmorales. Hay que tener cuidado con estas personas. Ahora que nosotros somos creyentes, todavía tenemos que ser más cuidadosos con nuestras amistades. Y más, en la iglesia también tenemos que saber escoger nuestras amistades. En la iglesia mucha gente cree que todas las amistades son buenas amistades, pero no es así, porque nosotros tenemos que servir a Dios en la iglesia donde Dios nos colocó, con personas honestas o no. En una iglesia siempre hay mucho trigo, pero también dice Jesús, hay la cizaña. La cizaña fue plantada por el enemigo, y la cizaña es muy parecida con el trigo. Por eso es que Jesús dice, hay que esperar la cosecha. Cuando se recoge el trigo y la cizaña, ahí uno se da cuenta qué es el trigo y qué es la cizaña. La cizaña es una semilla que cuando uno la aprieta sale una harina negra, un polvo negro. En cambio, el trigo sale la harina blanca. Ahí está la diferencia entre las tinieblas y la luz. Y así es en la iglesia. En la iglesia hay mucho trigo, pero el enemigo siempre trata de sembrar la cizaña en medio del campo. La cizaña es aquel hermano que habla lo mismo que nosotros hablamos. Habla de Dios igual. Él hace las mismas cosas que nosotros hacemos para Dios. Pero cuando los pastores empiezan a presionar a esa persona, ahí le va a salir los malos movimientos, las malas acciones, los malos frutos que están dentro de su corazón. Es en ese momento cuando ya la persona se da cuenta por los frutos que la persona sale. Hay que tener mucho cuidado con nuestras amistades, porque las amistades son ellas las que pueden derivar y perjudicar a nuestro futuro. En la primera de Corintios, Pablo advirtió en el capítulo 5, versículo 11, en la iglesia. Y él dice,
Pero ahora os escribo que no os asociéis, no tengáis trato con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, inmoral, avaro, explotador, idólatra o esclavo de ídolos, calumniador, chismoso, borracho o estafador. Con tal persona ni aun comáis. Aquí dice Pablo, con esas personas ni siquiera debemos comer con ellas, porque eso que ellos tienen dentro de ellos es transmitido hacia las personas. Hay que tener convivencia, pero solamente con personas, con hermanos que están llenos de fe, que no se vuelvan en conflictos, que no anden hablando mal de las otras iglesias, y por encima de todo, que tengan buenos frutos. Porque Jesús lo dijo y enseñó que es por los frutos que nosotros vamos a conocer las personas. Si es una buena persona, esa persona tiene que ser un buen árbol que da buenos frutos. Si es un árbol malo, ahí vamos a ver que no va a tener frutos buenos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la solución? Si alguien tiene comunión con esas personas que tienen malas actitudes, que andan por malos caminos, el apóstol Pablo dice en la Biblia, deje de asociarse con esas personas, escoja con cuidado las amistades que tiene que reunirse con ellas y con sus amigos, que sean buenos creyentes, llenos del Espíritu Santo, y que no sean maldicientes. Porque hay mucha gente que habla bonito, pero cuando se los ponen nerviosos, maldicen a los demás. Hay que tener mucho cuidado también con esas personas. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Somos peregrinos, como dice la palabra de Dios. Estamos aquí para fortalecer nuestro espíritu y nuestra alma, para el mundo futuro que va a venir. Por eso, en la primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy en día nosotros vemos que el mundo está cada vez más pervertido. A lo bueno le dicen malo y a lo malo lo llaman bueno. Vivimos en un mundo corrompido donde reina la maldad. Y es por eso que nosotros debemos escoger nuestras amistades con cuidado y elegir primero agradar a Dios y no al hombre. No permita que nadie manipule su vida. Resista toda influencia que lo aleje de Dios o de su voluntad para su vida. Bendiciones para todos, hermanos.